Familia, también pueden encontrar el contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Les dejaré los enlaces en la descripción y en los comentarios. Sin más, comenzamos. Ana y David eran una pareja feliz, se habían conocido en preparatoria mientras pasaban las horas del recreo. David quedó enamorado de Ana, su caminar y como el cabello se le movía con el viento. Ana de igual manera al conocer a David cayó rendida a sus pies debido a su carisma y gran sentido del humor, fue amor a primera vista. Siempre estaban juntos, nada ni nadie podrá separarlos. Todos decían que era la pareja perfecta ya que nunca peleaban ni tenían problemas y cuando los tenían los resolvían juntos. Ambos se apoyaban y se daban palabras de aliento en los días oscuros, su amor era demasiado grande e inquebrantable. Esa relación duró muchos años y tuvo como resultado una boda espectacular, una gran fiesta llena de felicidad junto con amigos, familiares y seres queridos. La pareja con sus ahorros compraron su casa en donde estaban dispuestos a crear una familia dentro de un hogar lleno de amor. No tardaron mucho en tener una casa estable para la pareja, sabían que era hora de tener a un nuevo miembro en la familia, sus corazones anhelaban el dulce regalo de la paternidad, tener un bebé que le diera vida a su existencia. Sin embargo, no todo podía ser perfecto y el destino parecía haberles negado ese deseo tan profundamente arraigado. Por más que lo intentaban, no lograban concebir la vida en Ana. Habían consultado a médicos de renombre, especialistas en fertilidad que uno tras otro les habían arrojado una cruel realidad: la probabilidad de concebir un hijo era casi inexistente. Los diagnósticos eran variados, pero todos compartían una misma advertencia sombría: la esperanza era poca y les aconsejaban mejor optar por la opción de adoptar a un pequeño, pero se negaban a hacerlo, sabían que si lo seguían intentando al final lo lograrían. Pasaron los meses, años, Ana y David se sometieron a innumerables tratamientos, agotaron sus ahorros en costosas terapias y procedimientos médicos, pero el resultado siempre era el mismo: un espacio vacío en su hogar. Un lugar en una cuna esperando a ser ocupado por un pequeño ser que parecía negarse a entrar a ese hogar que Ana y David habían construido con mucho amor. La casa que una vez contenía risas y alegría poco a poco se transformó en un espacio con un silencio abrumador, interrumpido solo por los llantos de Ana, quien en las noches se sentía más vulnerable por la desgracia que la acompañaba. La tensión en su matrimonio crecía como una sombra amenazante y los susurros de duda y resentimiento, lo que nunca había pasado en la relación al fin había llegado: indiferencia, enojo y frustración. David encontraba los ánimos para poder compartirlo con Ana y que esto no los derrumbara. Después de todo, el amor de ellos dos a pesar de todo aún latía con intensidad. Una noche, mientras contemplaban la luna desde la ventana de su cuarto, Ana sintió una presencia que la observaba. El aire se sentía muy pesado, como si algo o alguien más estuviera presente en su habitación escondido en la oscuridad. David solucionó el problema diciendo que era cansancio por la situación que vivían. Abrazó fuertemente a Ana. Besó su cabeza y la llevó a la cama a dormir. Esa misma noche David tuvo un sueño. En él, David entraba a un cuarto, pintado con dibujos de bebés, una pared azul, juguetes y peluches llenaban la habitación y en el centro una cuna. David en el sueño se sintió atraído por la cuna y algo que llamó más aún su atención fue el llanto de un pequeño. Al parecer se encontraba dentro de dicha cuna. Mientras se acercaba a la cuna, Ana aparecía entrando al cuarto, con una mamila en mano levantaba al pequeño y le daba su biberón. Ana con el bebé en brazos sonreía a David y le decía: «Mira, es tu hijo». David se despertó con los ojos llorosos, miró a su mujer, se encontraba durmiendo, acarició su pelo y fue ahí cuando tomó la decisión de hacer lo que sea para poder llevar ese sueño a la realidad. David había consultado a los mejores doctores, especialistas, los mejores métodos, pero ninguno le servía, por lo que se vio en la necesidad de explorar caminos menos convencionales. La pareja comenzó a investigar leyendas antiguas y se adentraron en la zona de lo oculto, en busca de respuestas que ningún otro médico pudiera ofrecerles. Sin embargo, estos míticos procesos no eran tan seguros del todo.
Ana presintió que no era buena opción escoger ese camino, por lo que hizo que se detuvieran, a lo que David se molestó un poco por la decisión de Ana. Dudó si realmente quería tener el bebé. Ana se molestó, comenzaron a discutir. David decidió irse un rato y regresaría hasta que estuviera más tranquila. La noche fría y oscura había caído. David caminaba por el parque más oscuro de la ciudad, que se encontraba junto a un gran monte que del otro lado conectaba con el cementerio de la ciudad, concentrado en sus pensamientos y el sueño de aquella noche. De repente, mientras se dirigía a una banca para sentarse, notó a una mujer solitaria sentada en un banco. Su presencia parecía inusual en ese lugar a altas horas de la noche. Ella era alta y delgada, con una larga cabellera negra que caía sobre sus hombros y su piel tenía un brillo peculiar bajo la luz de la luna llena. La mujer inmediatamente notó la presencia de David y con una sonrisa enigmática, levantó la mirada hacia él y sus ojos de un intenso color café, lo miraron fijamente como si conocieran sus pensamientos más profundos, como si hubiera visto toda su vida pasar con tan solo mirarlo. Se acercó a él y David no pudo evitar sentir una mezcla de temor y curiosidad, pues no sabía qué quería dicha mujer extraña. La mujer encaró a David, se acercó a su oído y dijo con un tono suave pero misterioso: David, he oído tus deseos y lamento tu sufrimiento. Sé que deseas un hijo más que nada en el mundo y esta noche bajo la luna llena tienes una oportunidad única. David la miró con sorpresa. ¿Cómo sabía esta mujer sobre su deseo más íntimo, un deseo que solo él y su esposa sabían? La curiosidad lo llevó a preguntar: ¿quién eres? ¿Cómo sabes esto? La mujer sonrió con una sonrisa que parecía tener siglos de sabiduría y misterios. Soy alguien que ha existido entre las sombras, alguien que ha visto el nacimiento y la muerte de cantidades infinitas de sueños. Esta noche, si sigues mi consejo, podrás hacer realidad tu deseo de procrear junto con tu amada y así cumplir su mayor anhelo. David la miró con desesperación y esperanza. Sus palabras habían impactado dentro de él, al parecer lo había convencido. Una cálida luz de esperanza alumbraban la vida de David. Inmediatamente preguntó: ¿qué debo hacer? Ella se acercó aún más y en voz baja le reveló un antiguo ritual que, según ella, solo él debía conocer. Le dijo que lo tendría que hacer cuando la luna estuviera debajo del monte en su mayor resplandor, y después de eso, tendría que ir a casa con su esposa y hacerle el amor como si fuera la primera y última vez que lo hacía. Ella le aseguró que después la vida llegaría al vientre de Ana. Le advirtió que no debía compartirlo con nadie, ni siquiera con su amada esposa. Solo así, aseguró la extraña mujer, el niño deseado podría llegar a sus vidas. David asintió, aceptando la misteriosa oferta que se extendía ante él. Sabía que lo que hacía iba en contra de sus creencias, pero su deseo por un hijo lo había llevado a un punto de desesperación inimaginable. David miró la luna, ya casi era hora de hacer el ritual. Antes de irse, la mujer advirtió una última cosa: el milagro del bebé vendría con un precio, uno que él podría conocer cuando llegara el momento. Esta incertidumbre lo inquietaba profundamente, pero también sentía que estaba dispuesto a pagar cualquier precio para hacer realidad su sueño de ser padre. David miró hacia el cielo. Cuando bajó la mirada, la mujer había desaparecido. Nuevamente alzó la mirada, la luna llena se acercaba al punto exacto. David rápidamente corrió hacia lo más alto del monte, se preparó para llevar a cabo el ritual que le había revelado la extraña mujer. No podía evitar sentir una mezcla de emoción y miedo, pero estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para darle a su esposa el regalo que tanto deseaban los dos. Al terminar el ritual, un aire golpeó a David. Él pensó que era una señal, pero aún no terminaba. Tenía que ir con Ana para finalizar el ritual para que el bebé pronto llegara a sus vidas. David regresó y rápidamente buscó a Ana. Desafortunadamente la encontró sentada mirando la ventana pensando sobre la situación que pasaban. David tomó una silla y se sentó junto a ella. Le empezó a hablar de una manera muy tierna, como si la estuviera conquistando por primera vez. Le dio las mejores palabras de aliento que nunca nadie había dicho. La tomó de las manos, hizo que se levantara de la silla, ambos mirándose frente a frente, y David dijo:
Yo siempre te amaré a pesar de todas las adversidades que se nos crucen y te llevaré conmigo toda la vida. Besó su frente, Ana lo besó apasionadamente, unieron sus cuerpos como nunca lo habían hecho, como si hubiera sido una despedida, pero al final el ritual había concluido, solo quedaba esperar. Pasaron los días, se convirtieron en semanas y finalmente, después de meses de incertidumbre para David, Ana un día cualquiera cuando su amado regresó a casa anunció con lágrimas en los ojos y emocionada que estaba embarazada. La noticia llenó de alegría y esperanza sus vidas, lo que habían estado esperando por años al fin había llegado, la felicidad y el color regresó a casa. David parecía haber olvidado temporalmente la extraña advertencia de la misteriosa mujer. El embarazo de Ana avanzó sin complicaciones y la pareja se preparó para dar la bienvenida a su hijo con entusiasmo y amor. David se puso a la tarea de preparar el cuarto que en su sueño había visto, la llenó de juguetes, peluches, compró ropa para bebé, todo lo necesario para que a la llegada del infante nada le hiciera falta. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, David comenzó a experimentar visiones inquietantes y sueños extraños que lo atormentaban por la noche. Imágenes de una sombra y figura indistintas acechaban en las esquinas de su mente. David comenzaba a preocuparse por el estado del bebé, a lo que a cada momento preguntaba a Ana si se encontraba bien de salud y mentalmente. Ana al principio comprendía la preocupación. Pero llegó un punto en que lo hartó y le dijo un poco molesta que cuando ella se sintiera mal se lo haría saber. David olvidó las preocupaciones y salió a caminar para relajar la mente. Caminando por las calles solitarias, la misteriosa mujer reapareció en su vida, con su mirada penetrante y su sonrisa enigmática. David, susurró, ha llegado el momento de cumplir con tu parte del trato. El precio por el milagro del bebé está frente a ti, pero solo tú puedes tomar esta decisión. David, angustiado y confundido, le preguntó qué debía hacer. La mujer le explicó que en algún momento durante el parto de Ana se presentaría una elección crítica. Un evento inusual y aterrador surgiría y él tendría que decidir si seguir adelante con el nacimiento a pesar del costo o detenerlo para evitar el precio que aún desconocía. El destino de tu hijo depende de tu elección, dijo la mujer. Y una vez que tomes esa decisión no habrá vuelta atrás. La oscuridad acecha, pero solo tú puedes enfrentarla. Con el corazón en un puño y la mente llena de dudas, se dio cuenta de que se enfrentaba a la decisión más difícil de su vida, pero estaba dispuesto a arriesgarlo todo por su familia. Pero el precio del milagro seguía siendo un misterio que lo atormentaba. La mujer desapareció entre los autos que pasaban. David regresó a casa y al entrar vio a su esposa muy feliz. El bebé había dado sus primeras pataditas. Llevaron a Ana con el doctor a la mañana siguiente. Pudieron ver por primera vez a su hijo. El bebé no se movía mucho, pero conmovió a ambas personas. Lo que tanto habían deseado al fin estaba siendo realidad. David dijo que era un sueño del cual no quería despertar. Asimismo se acercó al vientre de Ana y con amor habló: yo no dejaré que nada malo te pase jamás. Pasó el tiempo, la noche de luna llena se acercaba nuevamente y con ella la fecha prevista para el parto de Ana. David se encontraba atrapado en un mar de emociones. En unas pocas horas al fin conocería a su hijo, el cual vendría de la mujer que más había amado en toda su vida. Para él nada podría salir mal, estaba viviendo el sueño perfecto. Abrazó a su mujer y se dispusieron a dormir. La mañana siguiente sería un largo día. David cayó del agotamiento y la ansiedad que lo habían pasado durante meses. Entró en un sueño profundo, en donde se encontró a sí mismo en su hogar, con Ana y su recién nacido dentro de su cuna, envueltos en una felicidad que habían anhelado durante tanto tiempo. Era la escena perfecta, una visión de la familia que siempre habían deseado tener. Sin embargo, la tranquilidad se vio perturbada por la llegada de una sombra inquietante que se movía en las esquinas de la habitación. La misteriosa mujer salió de las sombras, su figura se deslizaba hacia la cuna del bebé. David sintió un nudo en el estómago mientras observaba impotente cómo ella alzaba al niño en sus brazos. ¿Qué estás haciendo?, gritó David en su sueño, pero sus palabras parecían esfumarse en el aire de la pesadilla. Miraba a Ana,
pero ella se quedaba inmóvil, sin hacer expresión o movimiento alguno. La mujer lo miró con sus ojos, su expresión macabra. «Es el precio del milagro», David susurró en un tono que impregnó en su alma. «La vida de tu hijo es el precio y es el momento de reclamarlo». El horror de aquella pesadilla se apoderó de David mientras veía a la mujer alejarse con su recién nacido en sus brazos. Sus gritos retumbaron en la oscuridad de su sueño, pero era imposible detenerla. Inmediatamente despertó sudando y con el corazón latiendo descontroladamente. Ya estaba amaneciendo y el sol salía, las aves cantaban, las personas por fuera reían, todo era felicidad. El bebé estaba a escasas horas de llegar a este mundo. David, atrapado en el terror del sueño que había tenido, tuvo varios pensamientos y preguntas sin resolver. ¿Era solo un sueño o una premonición de lo que estaba por venir? Antes del parto de Ana, David salió a caminar inmediatamente para despejar su mente, pero algo hizo que entrara en el parque donde había conocido por primera vez a la misteriosa mujer. Ya ahí volvió a recordar aquel sueño de la noche anterior y comenzó a desear encontrar respuestas, una explicación lógica para los eventos que habían estado ocurriendo, y como si sus deseos se hicieran realidad, la mujer apareció entre las sombras de los árboles. El hombre desesperado se acercó a la mujer, quería respuestas inmediatamente. La mujer notó la preocupación de David y habló primero. «David, ha llegado el momento de enfrentar la verdad. El precio del milagro es una vida a cambio de la vida que tanto has deseado. Tendrás que elegir, tu esposa o tu hijo». Al momento de escuchar esas palabras salir de la boca de la mujer, David se sintió abrumado por una decisión imposible que se tenía que tomar. Él amaba a su esposa y quería tener un hijo con todo su ser. Se encontraba en un dilema que lo llevaría a sacrificar una vida para dar vida a otra. La mujer continuó: «Recuerda, David, el destino de tu familia está en tus manos. Pero ten en cuenta que cada elección tendrá consecuencias y yo estaré presente en cada una de ellas y ya no hay vuelta atrás». David quedó paralizado por la gravedad de la situación. Sabía que no podía escapar de esta maldición. El precio del milagro que tanto había soñado sería más alto de lo que jamás habría imaginado. La vida de su esposa o la de su hijo pendían de un hilo, y la elección que debía tomar lo llevaría a enfrentar un dilema que desafiaba los límites de su amor y su desesperación. David, desesperado por la situación en la que se encontraba y pensando en todos los escenarios posibles, recibió la llamada urgente de su esposa mientras corría de vuelta a casa desde el encuentro con la mujer. El bebé estaba en camino y no tenía tiempo para pensar en su decisión. La pareja llegó al hospital, el cual era un caos de actividad. Cuando David y Ana llegaron, las enfermeras y los médicos se apresuraron a preparar a Ana para el parto. La ansiedad lo consumió mientras esperaba en el pasillo del quirófano, sabiendo que el momento de la elección estaba cerca. Dentro del quirófano, Ana luchaba con el dolor del parto, sus gritos llenaban la habitación. David, completamente solo en el pasillo, se sentía atrapado entre dos lados, el de su esposa y el de la misteriosa mujer que lo había colocado en esta terrible situación. Las palabras de la mujer habían hecho que David olvidara la ilusión que le hacía tener un hijo. Caminaba de un lado a otro por todo el pasillo y Ana continuaba gritando del dolor, los doctores apoyando a la mujer. David, mientras daba de vuelta, se arrancaba el cabello por la desesperación y de repente los focos del pasillo comenzaron a parpadear. David buscó por todas partes pues sabía que ella estaba ahí, volteaba pero nada, hasta que finalmente apareció frente a ella. Su voz escalofriante se hizo presente, sus palabras se impregnaron con un gran eco: «Ella o el bebé, David, elige». El corazón de David se aceleró mientras enfrentaba la decisión inimaginable que debía tomar. ¿Debía salvar a su esposa, el amor de su vida, pero perder a su hijo? ¿O sacrificaría a Ana para dar vida al bebé que habían deseado con tanta pasión? Por su mente pasaron todos los bellos momentos que pasó con Ana, desde que se conocieron en preparatoria hasta la última vez que el amor los había consumido. Las lágrimas inundaron los ojos de David mientras su mente se debatía entre el amor por su esposa y la vida de su hijo por nacer.
La sala de espera se volvió un remolino de emociones encontradas, mientras los segundos se convertían en una agonía interminable. Dentro del quirófano, Ana aún luchaba por dar a luz, sin sospechar la tragedia por la que estaba pasando su marido. La misteriosa mujer continuaba esperando, prolongando el sufrimiento del parto de Ana y la llegada del bebé. David, en medio de la presión abrumadora de la elección, sintió como sus piernas temblaban y se desplomaba en el pasillo. Las lágrimas inundaron sus ojos, bajó la cabeza y su voz quebrada apenas pudo susurrar: «Ella, mi esposa». La misteriosa mujer se desvaneció lentamente en la oscuridad, mientras sonreía y se despedía de David. Ella habría logrado su objetivo, una vida por otra vida. El quirófano se llenó de un silencio sombrío cuando la voz de Ana dejó de escucharse. El bebé había nacido y su llanto se hizo notar ahí dentro, pero la alegría de ese momento se mezcló con la tragedia. David, con el corazón roto, esperó ansiosamente la noticia que él ya sabía. El médico salió del quirófano con una expresión grave en su rostro. Ana había fallecido durante el parto, su vida había sido sacrificada para dar a luz a su hijo. El llanto del bebé se convirtió en un eco desgarrador de la tragedia que había sucedido. David entró al quirófano para ver a su hijo recién nacido, una mezcla de amor y dolor mientras sostenía al pequeño en sus brazos y veía cómo se llevaban a la mujer que amó durante su vida. La misteriosa mujer, aunque había cumplido su parte del trato, había dejado una cicatriz imborrable en el corazón de David. Los meses siguientes estuvieron marcados por un silencio sombrío en la vida de David. Criar al bebé solo, sin su amada Ana a su lado, se convirtió en un desafío emocional. Aunque había logrado el milagro de la paternidad, había perdido a la mujer que más amaba. Cada vez que el bebé lloraba, el recuerdo de aquel día que se suponía que sería el mejor de sus vidas lo atormentaba. El bebé, al que nombró Daniel, creció en un ambiente de tristeza y soledad, aunque David hacía todo lo posible para brindarle amor y cuidado. A medida que pasaba el tiempo, Daniel comenzó a mostrar una personalidad inquietante, como si llevara con él una carga de oscuridad que provenía de la elección que había llevado a su nacimiento. A medida que crecía el pequeño, los extraños sucesos se volvían cada vez más frecuentes. David encontraba objetos en otros lugares, escuchaba risas de una mujer y en ocasiones tenía visiones fugaces de una sombra acechando a su alrededor. Daniel, el niño que había sido el resultado de una elección trágica, parecía estar conectado a la presencia de su madre de alguna manera inexplicable. Pasaron los años, al final David pudo darle el amor de un padre y de una madre, siempre estuvo dándole el cariño que ambos tenían guardado para él. Conforme avanzaba el tiempo, Daniel se hizo adulto y David envejecía. Daniel encontró el amor, se casó joven, su padre podía notar la felicidad de la pareja. Le recordaba aquellos tiempos en que él también había experimentado el amor. Pasaron meses, Daniel le comentó a su padre que querían tener una hija, pero él no podía darle esa hija a su esposa. A su padre le vinieron recuerdos de los oscuros días que pasó, lo aconsejó para que optaran por adoptar. Que si los doctores lo veían imposible, la adopción era la mejor opción. Daniel se sorprendió por el consejo que le había dado su padre, el que siempre había luchado por conseguir lo que quería. Su padre ya había experimentado esa angustia y no quería que su hijo pasara por lo mismo. Un día soleado, Daniel llegó feliz a casa de su padre, le preguntó a qué se debía tanta alegría. El hijo respondió que su esposa estaba embarazada. Cuando escuchó eso, David abrazó muy fuerte al hijo, lo felicitó y cuando lo soltó vio detrás de su hijo a la mujer que le había arrebatado a su amada. Daniel respondió que estaba muy agradecido con la vida por poner en su camino a una mujer que había encontrado en el parque, quien le aseguró que si realizaba cierto ritual bajo la luna, tendrían el hijo que tanto querían. David se estremeció, la mujer lo miró, asentó con la cabeza mientras señalaba a Daniel. La maldición había regresado a su vida y la muerte nuevamente acechaba la vida de David. Relato escrito y adaptado por Andrea Lezama.